Hola amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? En el video anterior estábamos viendo la historia del pueblo de la Biblia, que lo estábamos dividiendo en distintos periodos. Y comenzamos a ver el periodo de la época de los patriarcas y las matriarcas, que es anterior al año 1250. Ese vimos en el video anterior. Ahora vamos a ver el éxodo y la organización de las tribus, que va desde el año 1250 hasta 1040 a.C. O sea, este periodo abarca casi 210 años y se inicia alrededor del 1250 a.C. La historia de la época atestigua de grupos semitas en el valle del río Nilo, en Egipto, y su influencia en la administración egipcia. Tenemos la historia de Josué, no sé si se acuerdan, el hermano menor que fue vendido y que, bueno, una historia larga que cuenta los capítulos del Génesis 37 al 50. También existen testimonios de esclavitud y su fuga esporádicas. Es probable que la historia del grupo liderado por Moisés, Séfora, Aarón, Miriam estén incorporados en otra historia, en otros grupos. Lo que algunos biblistas dicen que la salida fue grupos, se escaparon grupos esporádicos cada tanto, no mucho, ¿no? Entonces es probable que en la baja mar, hayan cruzado, y después cuando el mar sube, si los perseguían no podían cruzar. Pero bueno, todo aquel caminar fue sentido y contado como una única y fantástica liberación conducida por Dios. Sus leyes, su fiesta y sus experiencias religiosas recibieron un nuevo significado. Por ejemplo, la Pascua era una antigua fiesta de pastores. En aquella ocasión pudo haber coincidido con el episodio del Éxodo, y a partir de aquel acontecimiento pasa a conmemorar la salida de Egipto. Éxodo capítulo 12. La experiencia del Dios liberador en el Éxodo y en la época de las tribus se volvió el eje fundamental de toda la Biblia. En cuanto a la ocupación de la tierra que emana leche y miel, hay una opinión, hay varias opiniones, pero hay una opinión bastante fundamentada que habla de una revuelta popular contra la tiranía y opresión de las ciudades-estado de los reyes cananeos que dominaban esa región. Parece que el imperio egipcio estaba debilitado, y esto provocó una revuelta bajo el liderazgo de Josué, que consiguió liderar todos los grupos descontentos bajo la bandera de la fe del Dios liberador, derrotando a aquellos que oprimían los pastores y campesinos. Durante unos 200 años, constituido como pueblo y organizado por familias, clanes y tribus, implantaron una sociedad solidaria. A partir de ahí, familias, clanes se repartieron la tierra según la cantidad numérica, y bueno, implantaron una sociedad solidaria con asambleas, la famosa asamblea de Sijén que se realizaba porque estaban todos unidos, había una fraternidad muy fuerte, lo opuesto al régimen del faraón y de los reyes de Canaán, que era un régimen
monárquico, injusto, ¿no? Esa nueva sociedad, en esa nueva sociedad que se había formado, no había rey, solo Dios era el rey del pueblo. Y vamos a leer la Biblia, un texto, Jueces capítulo 22, Jueces capítulo 8, versículo 22 y siguiente. Los hombres de Israel pidieron a Gedeón: gobierna tú sobre nosotros, y luego tu hijo y tu nieto, porque nos has librado del dominio de Madián. Gedeón respondió: yo no seré quien los gobierne, ni tampoco lo será mi hijo, porque es el Señor el que los gobierna. Es el Dios liberador. No había rey. Dios, el que libera, los va a gobernar. La experiencia del Dios liberador del Éxodo y en la época de las tribus se volvió el eje fundamental en toda la Biblia, ¿no? Dios liberador. En las tribus no había rey ni templo. El poder y el culto estaban descentralizados. No había ejército profesional permanente para defenderse de amenazas externas. Los campesinos se articulaban en un ejército popular momentáneo y de defensa. No había cobro de impuestos ni trabajo forzado, ya que vivían de forma solidaria. Fue ciertamente uno de los